Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar ahora la situación de este fallo del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, ayer estábamos escuchando al miembro del Tribunal Constitucional, al señor Ochoa, que dijo que el tribunal debía pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley que finalmente, básicamente, aprueba la contrarreforma contra la SUNEDU, para la reforma universitaria. Este fallo es muy polémico, puesto que ha sido prácticamente llevado a cabo con una solicitud de 33 congresistas, de Perú Libre, de Renovación Popular, de Avanza País. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, el Tribunal Constitucional declara la constitucionalidad de la ley 31520, más conocida como la ley de la contrarreforma universitaria, que atenta contra la composición del Consejo. Es decir, las universidades van a ser juez y parte de la evaluación de la SUNEDU, pero además también traería otras consecuencias. ¿Qué hay en el fondo de este fallo? Vamos a analizarlo con Juan Cadillo, que ha sido ministro de Educación, y le damos la bienvenida en Perú 21 TV. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Mire. ¿Qué observa usted en este fallo del Tribunal Constitucional que finalmente retrocede, ¿no? Nos retrocede y le da pase a las universidades a que tengan presencia dentro del Consejo de la SUNEDU y no tiene independencia, ¿no? Atenta contra el espíritu de lo que era la SUNEDU. Sí, en efecto hay un espíritu de contrarreforma porque vemos fundamentalmente dos elementos que son claves. El primero es con respecto a lo que es la SUNEDU y el segundo elemento está referido a la posibilidad que se tiene del Ministerio de Educación de ser el ente rector del sistema educativo y en especial de la educación superior. Con respecto a la SUNEDU, como tú muy bien has dicho, primero se altera la constitución de lo que es el consejo directivo de la SUNEDU, quitándole también prerrogativas como estar adscrito al Ministerio de Educación, y lo segundo está orientado a las posibilidades de licenciamiento que hace la SUNEDU, dejándolo solo en el ámbito de universidad y quitándole la facultad de licenciamiento de las facultades y escuelas de educación, y no solo de educación, sino de todas las demás escuelas que constituyen parte de la universidad. Ahora, con respecto ya al propio ministerio, al quitarle o eliminar al ministerio como ente rector en educación superior, crea también un vacío con respecto a la modernización que se estaba dando dentro del Ministerio de Educación. La idea fundamental es que se tienen que crear dos viceministerios, uno orientado al viceministerio de Educación Básica y el otro viceministerio orientado a la educación superior. A la vez también quita dentro de la normativa esta facultad que tenía de financiar determinados aspectos y programas dentro de las universidades. ¿Cuáles son las consecuencias de este fallo de aquí a unos 10 años? Porque recordemos cómo era antes la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? No había una correcta investigación de qué es lo que estaban haciendo en la calidad de educación universitaria. Habían muchos padres de familia que tampoco estaban contentos con los requisitos que tenían esas universidades para operar. Habían muchos lobbies también. En el Congreso se veía mucho esto en el 2014, si no me equivoco, 2013. Pero cuéntenos cómo era la realidad y si esto sigue, si esto se deja pasar, entonces, ¿qué le queda a los futuros universitarios y a las familias? En primer lugar, nosotros tenemos que ir considerando que la SUNEDO, a través de las actividades que ha estado desarrollando, está orientado al licenciamiento de las universidades con un conjunto de criterios mínimos de calidad. Esta palabra es clave, criterios mínimos de calidad. Y por lo tanto, estos criterios mínimos de calidad tenían que ir ascendiendo en el tiempo.
Es decir, hablamos de unos criterios a los que la misma SUNEDU denominó 1.0. Luego se avanzó a un modelo 1.5, donde se licenciaron algunas universidades públicas que no habían pasado el proceso de licenciamiento, y lo que se estaba postulando es que dentro de los próximos años, que se tenía que ya vencen las licencias para las universidades o para las primeras universidades que se licenciaron, pues había ya un modelo 2.0 que era un modelo mucho más exigente. Entender que los modelos de exigencia son aspectos claves que están orientados a la infraestructura, a los servicios, a los procesos de investigación, de implementación de tecnología, del cuerpo docente y la calidad que se tiene que dar, y un conjunto de fundamentos más. Entonces, si nosotros retrotraemos eso, dejamos esos criterios simplemente al libre albedrío de una organización que ya no está adscrita al ministerio y por lo tanto no rinde cuentas al Ministerio de Educación, entonces hay la susceptibilidad y la perspicacia de que en realidad bajo el modelo que teníamos de la ANR, pues se hacían de la vista gorda. Es decir, dar la posibilidad a las universidades de seguir creando pues escuelas, facultades, sin los debidos criterios de calidad. Entonces, visto a mediano plazo, implicaría que varias de las nuevas facultades o de las nuevas universidades que se vayan a crear, pues no necesariamente tendrían que cumplir estos criterios mínimos. Lo segundo es que tenemos que ascender con respecto a los criterios, es decir, tenemos que seguir subiendo la valla. Y esto implica inversión, inversión del Estado para las universidades públicas e inversión de los privados para cubrir justamente cada uno de los aspectos y criterios necesarios para seguir licenciándose. Y esto crea pues un sistema mucho más competitivo, ¿no? Lo segundo es que nosotros, viendo al Ministerio de Educación, pues dentro de la política general está orientada a crear un marco de cualificación. Y este marco de cualificación implica una integración en toda la educación superior, donde determinadas competencias son certificadas y dan la posibilidad de que estudiantes de educación superior técnica puedan también transitar por educación universitaria, pero esto implica también a la vez mayor esfuerzo ya orientado al licenciamiento de los institutos de educación superior. Conversábamos más temprano y usted me contaba sobre lo que podría implicar el hecho de que el Ministerio de Educación ya no se haga cargo de la SUNEDU o no tenga vinculación directa con la SUNEDU. Si se supone que el Ministerio de Educación es el que vela por la educación tanto en primaria, secundaria, educación superior, ¿cómo ahora se va a garantizar que la SUNEDU haga una correcta evaluación de estos requisitos de las universidades? ¿Y qué opciones tiene el Ministerio de Educación para que esta situación se pueda revertir y sigamos avanzando? Porque esto es un claro retroceso. Sí, en efecto, mira, lo que tenemos en primer lugar es que tenemos que tener una política pública, una política de Estado, no solo una política de gobierno, orientada a la mejora de la calidad, entendida como formar profesionales de acuerdo a las necesidades y problemas que tenemos que afrontar en el siglo XXI. Esto implica desde el Ministerio de Educación, pues ir entendiendo las necesidades dentro de los territorios, dentro de las regiones, las necesidades formativas y de servicios que se tienen que cubrir a través de los profesionales. El segundo elemento está orientado como aspecto de competitividad a nivel internacional. Entonces, nosotros teniendo una visión de necesidades o cubrir necesidades y problemas para que sean realmente efectivos los profesionales que vamos a sacar en las regiones, y también mirando la competitividad de nuestro país, pues necesitamos establecer determinadas políticas o rutas. Y esto implica, por ejemplo, mayor investigación, también mayor inversión en laboratorios, mayor inversión en formación de competencias y capacidades de los docentes. Pero todo esto se rompe o se quiebra porque cada una de las universidades tendría que negociar su financiamiento directamente al MEF. Es obvio que algunas universidades grandes tienen esas posibilidades, pero ¿qué sucede con las universidades mucho más pequeñas? Este poder de negociación es casi mínimo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ver que el Ministerio de Educación a lo largo de estos años, pues ha tenido líneas de financiamiento a determinados aspectos que se tenían que cubrir dentro de las universidades a través de un conjunto de medios. Por lo tanto, requerimos pues que el Ministerio de Educación asuma
una política de largo plazo, de largo aliento, que implique qué tipo de educación superior requerimos, cuántos profesionales en determinadas áreas son claves que necesitamos ya formar y por lo tanto tener una línea en ese sentido. Lo segundo es que, si bien es cierto, la educación busca la formación eh, integral del ser humano, pues eso también tiene que corresponderse con determinadas actividades económicas y por lo tanto ahí tiene que ser clave no solo la política del Ministerio de Educación, sino una política de Estado que oriente pues el tipo de profesionales que necesitamos y por lo tanto el Ministerio de Educación tiene que ser fuertemente activo en que por lo menos la SUNEDU vuelva a estar adscrita al Ministerio de Educación. Y lo segundo, pues proponer nuevas normativas para que efectivamente los miembros de la SUNEDO sean personas independientes y técnicas que puedan pues, no estar supeditadas al control de quien los eligió. ¿Y cómo puede hacer esto el Ministerio de Educación posible para que la SUNEDU continúe estando adscrita al Ministerio de Educación? Pues tendría que proponer una nueva ley que justamente rápidamente revierta lo que actualmente se ha aprobado, ¿no? Sabemos muy bien que existe acciones de inconstitucionalidad de algunas organizaciones que han presentado, pero es necesario pues, que sobre ello, por ejemplo, el Ministerio de Educación se pronuncie, apoye esta normativa y también a la vez haya una reflexión, ¿no? Una reflexión de tanto de los congresistas que nos expliquen qué beneficios tiene, por ejemplo, la actual normativa, ¿no? No solo a corto plazo, sino a largo plazo como país. Eso es lo que no pueden hacer, lamentablemente, y por lo general lo que hacen es critican a la SUNEDU en el sentido de que de repente ha tenido determinadas dificultades, como cualquier tipo de organización que se va formando, pero hasta ahora los resultados que se han visto y que se observan en muchas universidades es que se ha mejorado la calidad. Eso es un conjunto de características y criterios que son visibles, ¿no? Entonces, decir lo contrario serían falacias. Más bien lo que necesitamos es ver cómo la nueva normativa va a hacer que esa calidad suba más. Y eso es lo que se le tiene que pedir tanto al Ministerio de Educación como a los congresistas. Bueno, vamos a esperar qué es lo que dice Dina Boluarte. Entonces, entendemos que la pelota está en la cancha del Ejecutivo, ¿no? Evaluando todos estos escenarios. Claro, lo importante es que tanto el Ejecutivo como el Legislativo encuentren fundamentalmente ese norte para nuestro país, es decir, los beneficios tangibles a corto, mediano y largo plazo de tener una buena educación de calidad. Y esto implica pues tener un conjunto de políticas públicas que trasciendan los gobiernos. Y en esta nueva ley que propondría el Ejecutivo, también podría contemplar que las universidades no sean parte del Consejo de la SUNEDU. En realidad podríamos ver que la idea sería que si así sean de una universidad, pues sea mediante concurso público. Lo segundo es que la conformación esté más orientada a tener un control más del Ministerio de Educación, es decir, que por lo menos un integrante más o dos integrantes más sean del Ministerio de Educación, ¿no? Muy bien, vamos a ver, pero acordémonos también que el Congreso de la República de repente podría observar esta ley, ¿no? Y ahí se genera el entrampamiento. Mira, como cualquier normativa puede ser derogada. Lo ideal sería pues derogar la actual norma y quedarnos con la anterior. Y si es factible, pues como cualquier otra normativa, hay que reflexionar, hay que debatir y finalmente pues encontrar una normativa que realmente beneficie a la sociedad y no simplemente beneficie a algunas universidades o a algunos intereses. Vamos a ver entonces si Dina Boluarte y el ministro de Educación lo hacen. Vamos a ver cuál es la muñeca política que tienen en esos momentos, porque sí es una preocupación vigente y eso estaría aumentando todavía aún más la desaprobación que tiene el Congreso de la República frente a los ojos de la población. Sí, yo creo que es clave en ese sentido que cualquier normativa que se vaya a aprobar tenga el suficiente debate y reflexión que se tiene que dar sobre las normativas y finalmente cualquier normativa que se apruebe
pues tiene que ser justificada y debe ser correctamente explicada a la sociedad qué beneficios tiene en el mediano y largo plazo. Muy bien, yo le agradezco, exministro, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV, analizando este importante tema que le preocupa a todas las familias de nuestro país, porque el futuro de los hijos está en juego y no se puede jugar con la educación. No se puede. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, era entonces Juan Cadillo, exministro de Educación, y él ha propuesto una salida, que el Ejecutivo proponga una ley donde la SUNEDU siga adscrita al Ministerio de Educación, se suban los estándares de calidad para la educación universitaria. Vamos a ver qué propone Dina Boluarte y el actual ministro de Educación en este sentido. Nosotros vamos a regresar más adelante con más.